Bienvenidos a este video donde estaremos construyendo y simulando en FluidSim un circuito neumático de cilindro de simple efecto con temporización eléctrica. Aquí en este caso queremos que el cilindro se extienda, se mantenga durante un tiempo extendido y luego de transcurrido ese tiempo se genere el retroceso. El circuito, como podemos ver en esta imagen, está compuesto por el cilindro de simple efecto con retorno por resorte, una válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones con accionamiento de sus 2 posiciones por pilotaje neumático. Tenemos por acá una válvula piloto de 3 vías, 2 posiciones con accionamiento manual por botón, retorno por resorte. Tenemos otra válvula piloto que tiene accionamiento por rodillo y retorno por resorte. Y finalmente tenemos una válvula temporizada de accionamiento eléctrico normalmente cerrada. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y vamos a comenzar con la construcción del circuito, para lo cual vamos a venir a la librería de componentes, elementos neumáticos, actuadores y vamos a traer el cilindro de simple efecto. Hacemos doble clic sobre este cilindro y en la pestaña de configuración deshabilitamos esta opción, de modo que nos quede de esta forma. Luego venimos a válvulas direccionales configurables y vamos a traer una válvula de 3 vías, 2 posiciones. A esta válvula le vamos a convertir el puerto 3 en escape. Y luego, haciendo doble clic sobre ella, le vamos a poner a ambas posiciones accionamiento por pilotaje neumático. Y conectamos el puerto 2 al terminal del cilindro. Esta sería la válvula direccional principal que se encarga de permitir el avance y el retroceso del cilindro. Pero esta válvula va a ser comandada por medio de 2 válvulas piloto. Una de las válvulas piloto es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, a la cual le convertimos el puerto 3 en escape y le vamos a poner para la posición izquierda un accionamiento manual por botón y a la posición derecha retorno por resorte. Y el puerto 2 de esta válvula iría conectado directamente al pilotaje de la izquierda de la válvula y convertimos esa línea en línea de control. La otra válvula piloto es idéntica a esta, lo único que cambia es el tipo de accionamiento. Entonces la copiamos, la pegamos, pero ahora en vez de tener accionamiento manual por botón, le vamos a poner un accionamiento mecánico por rodillo. Esta válvula no iría directamente conectada a este pilotaje, sino que antes esta línea de conexión tendría que pasar por la válvula de temporización. La válvula temporizada la encontramos acá en válvulas de corte y válvulas reguladoras de flujo y tenemos 2 versiones, esta que es normalmente cerrada y esta que es normalmente abierta. En este caso vamos a utilizar la válvula de accionamiento eléctrico temporizada normalmente cerrada. Entonces traemos la válvula para acá y conectamos el puerto 2 de la válvula de rodillo al puerto 1 de la válvula temporizada y el puerto 2 de la válvula temporizada al accionamiento por pilotaje neumático derecho de la válvula direccional principal y convertimos esa línea en línea de pilotaje. Finalmente, vamos a venir a elementos de suministro y vamos a traer la alimentación de aire presurizado, la cual iría conectado al puerto 1 de la válvula direccional principal y al puerto 1 de las 2 válvulas piloto, la que tiene accionamiento por botón y la que tiene accionamiento por rodillo. Hasta aquí ya tenemos el circuito neumático, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que el rodillo de esta válvula queremos que sea activado al final de la extensión del cilindro, por lo que si quisiéramos construir este circuito en la realidad, esta válvula la tendríamos que ubicar físicamente de esta forma, de modo que el cabezal del cilindro al final de la carrera de extensión logre oprimir ese rodillo y generar la conmutación de la válvula. Ya que aquí únicamente vamos a hacer la simulación, entonces podemos dejarla ubicada en esta posición y no tenemos ningún inconveniente, pero tenemos que enlazar ese rodillo con esa posición del cilindro. ¿Cómo hacemos eso? Pues en primer lugar tenemos que darle nombre al rodillo. Entonces le vamos a poner el nombre A. Y luego tenemos que asignar esa posición al cilindro. Entonces damos doble clic sobre el cilindro,
Y en esta pestaña de parámetros podemos ver que los cilindros de este tipo, de simple efecto con retorno por resorte, tienen por defecto una carrera de 50 milímetros. Vamos a aumentarla hasta 500 para poder ver mejor el desplazamiento. Y luego en esta otra pestaña podemos asignar esa posición. Entonces la posición A se encontrará al final de la extensión del cilindro, es decir, en la posición de 500 milímetros. Y podemos ver que aquí en la parte superior aparece esta regla, que nos indica que la posición A es la total extensión del cilindro. Antes de simular el circuito, vamos a revisar su funcionamiento. Tenemos que en un inicio, todas las válvulas se encuentran en su posición derecha. La válvula direccional principal, al estar en la posición derecha, bloquea el puerto 1 y conecta el puerto 2 con el escape 3. Entonces tendríamos que esta cámara del cilindro quedaría conectada al escape y por lo tanto el cilindro se mantendría totalmente retraído. Además podemos ver que la posición normal de las válvulas direccionales 3-2 de esas tres válvulas, podemos ver que el aire no puede pasar hacia ningún lado, ya que en esas posiciones normales las válvulas poseen el puerto 1 bloqueado. Para poder producir el avance del cilindro tenemos que presionar el botón de esta válvula piloto, que conmuta esta posición. Entonces el aire presurizado podría pasar del puerto 1 al puerto 2, continuando por esta línea de pilotaje para conmutar la posición izquierda de la válvula direccional principal. Y al conmutar esa posición, el aire presurizado vendría por esta línea, pasaría del puerto 1 hacia el puerto 2, continuando por esta línea para llenar esta cámara y producir el avance. El avance del cilindro se mantiene a pesar de que soltemos este botón, ya que recordemos que cuando tenemos una válvula con accionamiento por pilotaje neumático de sus dos posiciones, la válvula se mantiene en el último estado conmutado a menos de que tenga un estado nuevo en sus líneas de pilotaje. Entonces, a pesar de que soltemos el botón y la válvula por este resorte regrese a su posición normal y esta línea de pilotaje escape por esta línea, por este puerto 3, la válvula se va a seguir manteniendo en esta posición y por lo tanto el aire presurizado va a continuar subiendo por esta línea para llenar esta cámara y mantener el avance del cilindro. Una vez el cilindro alcanza su posición de máxima extensión, toca al rodillo A. Entonces la válvula pasa a la posición izquierda. Y en esta posición izquierda tendríamos que el aire presurizado vendría por esta línea, pasaría del puerto 1 al puerto 2, continuaría por esta línea y pasa por esta línea de pilotaje hacia la válvula temporizada. Entonces, tan pronto como siente esa señal de activación la válvula temporizada, ella empieza a contar el tiempo de configuración. Y una vez transcurre ese tiempo, entonces la válvula conmuta esta posición, que permitiría que el aire continúe por esta línea, pase por esta línea de pilotaje y conmute esta otra posición, en la cual se bloquea la línea del aire presurizado y se conecta al puerto 2 con el escape 3. Entonces esta cámara quedaría conectada al escape y el resorte produciría el retroceso del cilindro. Podemos ver que gracias a esta válvula temporizada, la extensión se va a mantener durante el tiempo que ella tenga configurado. Y una vez se cumpla ese tiempo es cuando se produce el retroceso. Si hacemos doble clic sobre esta válvula temporizada, podemos ver que ella por defecto tiene un tiempo de configuración de 3 segundos. Vamos a aumentarlo a 5 segundos y ahora sí vamos a simular. Podemos ver que en un inicio el cilindro se mantiene totalmente retraído. Pulsamos este botón, se produce el avance. Una vez llega ese avance, se mantiene durante 5 segundos y luego de los 5 segundos se produce el retroceso. Y esa secuencia de movimiento va a ocurrir cada vez que pulsemos este botón. Aquí en este caso hicimos el circuito por medio de una válvula temporizada de accionamiento eléctrico. En el próximo video
Veremos cómo lograr esta misma temporización, pero con una válvula temporizada de accionamiento neumático. Con esto hemos terminado este video sobre el circuito de cilindro de simple efecto con temporización eléctrica. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando un circuito de cilindro de simple efecto, pero con temporización neumática.